Bienvenida a Mujer al Revés, el espacio donde honramos el caos, el cambio y la valentía de hacer las cosas al revés, solo para ver qué pasa. Yo soy Tatiana Robles, tu host, y estoy aquí para acompañarte en conversaciones reales, íntimas y sin filtro. Este es un lugar para mujeres que están cansadas de hacer lo correcto y se atreven a cuestionarlo todo. Aquí hablamos de finales que se convierten en comienzos, de decisiones valientes, de renacer desde el miedo y de cómo encontrar belleza incluso en el desorden. Si estás en medio de una transformación o sientes que algo dentro de ti quiere cambiarlo todo, este podcast es para ti. Empecemos. Buenas tardes, mundo hermoso. Bienvenidos a otro capítulo de Mujer al Revés. Y para este capítulo tengo a una mujer al revés que conocí justamente acá en la zona, en la sierra. Y hemos estado reconectando desde que volví a vivir a la zona. Y obviamente tenía que estar invitada para que nos cuente toda su historia. Y yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que tú eres para mí. Esta mujer ya nos contará qué fue lo que pasó para cambiar su historia de vida, pero si yo les dijera quién es Vero Bástidas, yo la veo como una mujer totalmente conectada con la delicia de la vida, que no se queda sin decir lo que piensa y siente, que actúa coherente con quien ella es, que tenemos muchísimo que aprender de ella, todas las que estamos rodeadas de su presencia, y una pionera además de las personas que viven acá, que es un cambio de vida bastante drástico y diferente. Ella tiene una historia mucho más conectada con su cuerpo, con el bienestar, con la naturaleza, con el propósito, y una pregunta que nos hacemos cada vez más, y justamente hoy eso era lo que estábamos hablando en la piscina, y era, ¿realmente estamos viviendo la vida que queremos o la vida que nos enseñaron que deberíamos querer? Pero Bástidas, bienvenida a Mujer al Revés. Ay, mi amor, gracias por esta invitación. Qué delicia estar aquí conversando contigo y qué delicia tenerte aquí viviendo en la sierra. Es un honor poder compartir contigo. Y bueno, te cuento, a ver, eso de que si estamos viviendo la vida que queremos vivir o que nos enseñaron, yo creo que yo viví la vida que nos enseñaron durante 30 años. Cumplí todos los must que toca cumplir del colegio, de la universidad. Estudié lo que mi papá quería que estudiara. Estudié, trabajé, hice máster. Trabajé 10 años en el mundo de la moda, en retail. Y la verdad que era una vida bien, me encantaba. Yo me sentía feliz, cumplía con lo que tenía que cumplir, tenía novio, casa, carro, todo. Y de pronto empezaron a pasar cosas interesantes. Me fui a vivir a Barcelona un tiempo y allá pude comparar cómo los españoles disfrutaban más la vida. Para ellos era más importante disfrutar que trabajar. Y para mí fue un choque cultural porque yo decía, lo veía como que vagos, ¿no? Que irresponsables, en vez de ver como, wow, qué increíble. Balance. Exacto. Y al principio me costó, pero después, cuando regresé a vivir a Colombia, el choque cultural fue más fuerte, porque ahí me di cuenta lo fuerte que trabajamos acá, lo desequilibrado que es en muchos casos para las personas que trabajan en corporate o en la vida así del capitalismo full, eh, pues tener un balance, ¿no? Si tú hablas con una persona que está 8 horas en una oficina o más, siempre están cansadas, siempre están ocupadas, siempre hay mucho que hacer, hay dolores de cuerpo, de cabeza, estrés, ansiedad, cómo están los vínculos familiares, ¿no? Entonces, cuando volví de España, empezaron a pasar ciertas cosas, se empezaron a abrir puertas que yo no estaba preparada todavía para recibir. Conocí a un mentor que me invitó a conocer el mundo de la sanación a través de las manos. Conocí a otro mentor que me invitó a conocer el mundo del subconsciente a través de las regresiones. Y todo esto lo empecé a hacer como un hobby, como que, ay, tan bacano aprender algo nuevo. Pero cada vez que iba a hacer estas cosas, cada vez que atendía a una persona en terapia, me daba cuenta que dentro de mí florecía todo. Yo tengo una pregunta. Tú a este momento, en este momento tú estás en Bogotá, regresas de España, sigues trabajando en tu corporate life normal,
pero lo que entiendo es que al mismo tiempo empezaste como ya a ofrecer prácticas para como conectarse con el cuerpo, para bajar el estrés, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Como que una vez una amiga me invitó a la charla de un médico que se llama Santiago Rojas y cuando salí de la charla, él se me acercó y me dijo, yo quisiera invitarte a aprender a sanar con tus manos. Y para mí eso fue lo más hippie, lo más loco, a mí por qué me están diciendo esto, pero dije, bueno, ¿por qué no? Como que es lo que te decía, se abrieron unas puertas que yo no estaba buscando y yo dije, sí, intentemos, probemos, ¿qué tal? Y lo empecé a ver como un hobby. Después, en España yo me había hecho una regresión. ¿Qué es una regresión? Ajá. Una regresión es una terapia que a través de hipnosis, de respiración y de relajación profunda, tú entras en un estado donde tu cerebro entra en unas ondas teta y en estas ondas tu conciencia se amplía. Entonces puedes empezar a tener como unas visiones como si fueran sueños lúcidos. Y en esas visiones puedes ir a momentos de tu vida, de esta vida, que no recuerdas y puedes revivir un momento que tal vez fue traumático desde otro punto de vista, desde un nivel de conciencia en que no te estás sintiendo como la víctima, sino como el observador. Y entonces puedes sanar ese momento. Y ya si tú crees en vidas pasadas y en la reencarnación, también puedes vivir la experiencia de habitar otro cuerpo en otra vida pasada y descubrir qué pasa ahí. Lo interesante es que hay cosas que nosotros tenemos en esta vida que no entiendes por qué. Por ejemplo, no sé, un amor por los caballos, ¿no? Como una conexión muy especial con algún animal. Y puede ser que en una vida pasada tú tenías eso y como que tu energía lo recuerda de alguna manera. Entonces, yo a mí había hecho esta regresión en España antes de regresar a Colombia. Y un día el hombre que me la hizo me dijo, voy a ir a Colombia a enseñar a hacer regresiones, si te interesa. Y lo mismo, yo como que dije, ¿por qué no? ¿No? Como curiosidad. Porque siento que mi vida estaba como tan bien y como que sí, que yo decía, ¿qué más nuevo hay? Como que normalmente todo siempre empieza como con un burnout, como con algo por ejemplo, a mí la pandemia, el encierro, un quiebre en una ruptura amorosa, como que a mí eso fue lo que me despertó, ¿no? Como lo que me dijo como, tiene que haber otra manera de vivir la vida. Esta no puede ser la única manera de vivir la vida. Lo tuyo fue diferente y eso es importante para que sepan que no es necesario que te esté pasando algo, que no tienes que esperar a que algo de la vida te rompa para empezar a darte cuenta que hay algo que tiene que cambiar. Yo creo que eso es algo que uno ya sabe, pero que es muy difícil cambiarlo, ¿no? Total, en mi caso, mi mamá me llevaba mucho a bioenergéticos cuando chiquita y alguna vez como a los 13 años a mi mamá le dijeron, esta niña vino a sanar, esta niña vino a servir. Pero eso se quedó más metido en un cajón que nada hasta que empezaron a pasar estas cosas. Yo lo llamo como que fue un llamado, como cuando a la monja Dios la llama. A mí fue como que se me empezaron a abrir las puertas de este mundo y yo dije, bueno, y como te estaba contando, entonces sentía más bienestar, más pasión, más alegría en mi corazón cuando salía de atender a una persona en un masaje que cuando salía de una junta directiva y empecé a observar qué pasaba en mí, ¿no? Y eso me empezó a generar un desequilibrio porque ya volver a la oficina para mí era un trauma y después salía a las 6 de la tarde y me iba a hacer un masaje y llegaba a mi casa recargada como si hubiera hecho ejercicio, como si hubiera pasado pues algo increíble. Entonces empezaron a pasar los días, el tiempo, y yo empecé a decir, yo siento que yo tengo que renunciar a mi trabajo de gerente, a mi vida, a mi sueldo. Estaba montada, o sea, no fue como que me lo disfrutabas, o sea, todo perfecto. Sí, exacto. Yo en ese momento estaba montando una nueva marca de muebles en Colombia que venía de Estados Unidos. Tenía un horario muy flexible, ¿sabes? Como que esos momentos en que es como, ¿por qué sales de la comodidad? ¿Y por qué te estás incomodando? O sea, ¿qué necesidad? Pero había algo dentro de mí que decía, go for it, tienes que hacerlo. ¿Qué fue lo más difícil de dejar y qué te daba miedo perder? Bueno, el salario, la plata, ese tema de la estabilidad económica que yo veo ahora a la gente que está empleada, cómo
da miedo perder ese ingreso mensual, ¿no? Entonces eso fue lo que nos enseñaron, que uno recibe un dinero, se lo gasta hasta el final del mes y el próximo mes recibe y vuelve a gastárselo y ahorra y lo que quieras. Entonces yo decía, yo cómo voy a vivir ahora sin ese dinero y a mí me decían, quédate un mes más y yo, bueno, me quedaba un mes más y me quedaba un mes más hasta que dije, no, yo tengo que hacer algo porque no me voy a ir nunca. Se llama el salto de fe. Exacto. Y también la sociedad, porque la gente me decía, bueno, ¿y vas a renunciar a tu trabajo y a qué otro trabajo te vas? Y yo decía, me voy a ir a hacer masajes. Y la gente decía, te enloqueciste. O sea, mi familia no entendía nada, mis amigos no entendían nada, y yo en el fondo tampoco entendía, pero yo decía, ay, necesito hacerlo. Confiaba, yo solo decía, algo me va a sostener. Me acuerdo que una noche ya, bueno, esto me llevó también a terminar con mi pareja, ¿no? Como que tantos cambios, la gente no lo entendía y se me empezaron a quebrar muchas cosas en la vida. Claro, porque tu frecuencia, si hablamos del campo energético, tu frecuencia empieza a cambiar y cuando la frecuencia cambia y no estás en la misma sintonía que los demás o con las personas que compartes, no hay nada que hacer. Esto en física cuántica es muy fácil y si están viendo en el video, las ondas van, digamos que la onda iba así y tu onda empezó a ir más así. Entonces ya las ondas no se juntaban porque iban en frecuencias diferentes. Y ahí es cuando vienen las rupturas, se acaba una relación laboral, vienen los quiebres y pasan cosas. Eso desde la física cuántica se ve así y tú lo puedes ver en experimentos y es tal cual, Ujú. tal cual. Me imagino que hubo gente que pensó que estabas loca. ¿Quién te daba más duro que te dijera que estabas loca? Pues mi papá no entendía nada. A él le costó muchísimo y yo creo que también era como ese esfuerzo que tienen los papás de darte lo mejor, de darte los mejores estudios y como sentir que yo estaba defraudando eso que él me había dado por renunciar al camino que tocaba seguir, ¿no? Porque era como, se enloqueció, ¿qué está haciendo? Mis amigas sí, pues como que lo veían como, igual yo creo que la mayoría de gente pensó que yo me estaba enloqueciendo. Claro, obvio. Y en algún momento yo también lo pensé. Obvio. Y me acuerdo que Autocuestiona, ¿será que yo estoy loca? O sea, exacto, exacto. El caso fue que, bueno, terminé con mi pareja, entró pandemia, yo ya llevaba 2 años, renuncié a mi trabajo y me dediqué 2 años a hacer masajes y regresiones en Bogotá. Monté un lugar en mi casa, la gente venía y mi agenda era llena. O sea, eso era una locura. A mí nunca me dejó de ingresar dinero desde que renuncié. Y no era el dinero que me entraba antes, pero era un nuevo comienzo y una nueva forma de economía en la que era como que entra, sale y al final mis ahorros que había dejado se mantuvieron ahí y yo me pude empezar a mantener de esta nueva profesión que yo había descubierto. Después de unos años, de esos 2 años, entró pandemia, me separé y yo dije, bueno, me voy a ir a vivir a España de nuevo, porque como me había gustado esa cultura del placer y del disfrute, yo dije, yo no puedo vivir en Bogotá, yo me necesito ir. Entonces me inscribí a un curso, lo pagué, todo listo y dije, mientras tanto, me voy un mes a la sierra a hacer un voluntariado de yoga. Había visto que también habían formas de viajar donde tú intercambias lo que tú tienes para dar y te reciben en hoteles. es otro sistema de economía, ¿no? Cuando el trueque, tú haces masajes, yo hago arte, intercambiemos Palomino y su volátil luz. Bienvenidos a Palomino. Acá nosotros hoy nos moríamos de la risa. Esto aquí nos toca desconectarnos sí o sí, porque es que se va tanto la luz que uno no tiene señal nunca. Pero bueno, Gente, porque nunca contestas. exacto. No, es que se fue la luz y no he podido, ya volvió. Em, eh, siguiendo con el tema, es El intercambio. la economía que acá acá en la sierra uno lo siente, uno ve cómo funciona acá mucho, ¿no? Como tú tienes esto, yo te doy esto, intercambiemos el trueque, lo que se hacía antes, cómo se manejaba antes la Ujú. economía. Un poco más, creo que era más igualitaria, ¿no? El otro día estuve en Camarones y a 1 hora y media, 1 horita de Palomino, llevé a mis papás a ver flamencos y el guía turístico
él es wayuu. Y nos estaba echando obviamente cuentos ahí mientras estábamos en la barquita buscando los flamencos. Y él nos decía cómo los hermanos menores, que son los wayuu, y los hermanos mayores, que son los kogis, y hacían el intercambio. Y me pareció muy linda la historia porque ellos le preguntaban a los más viejos como que, pero ¿por qué nosotros les damos muchas cosas? O sea, les damos como mucha carne, les entregamos mucho y ellos vienen con poco. O sea, no es igual, o sea, ellos decían como que no es igual la cantidad que recibimos de los mayores que lo que nosotros le damos. Y no sé cómo se llamará, el cacique, no sé, no, de los guayús les explicaba que no importaba, que eso no importaba, que lo importaba era poder hacer el intercambio, que lo que importaba era poder aportarnos entre nosotros. Esa es la belleza de los indígenas, la cosmovisión indígena. Y creo que son muchas enseñanzas y creo que es cosas que nos atrae mucho de esta zona. Total. Entonces es esa economía un poco indígena, ¿no? Un poco de yo tengo esto, tú tienes esto, ¿cómo podemos trabajar juntas? Y esa libertad donde la vida no se trata de lo que tienes en términos físicos, sino en lo que puedes aportar Exacto. a la sociedad, a la Y comunidad. todos tenemos algo que aportar, Exacto. todos. Entonces es muy bonito porque todos tenemos algo que dar en la mesa. Ujú. Entonces así es como fluye mucho aquí en la sierra, eh, las comunidades, las amistades, etcétera, ¿no? ¿Qué empezaste a descubrir de ti cuando dejaste de producir tanto? Wow, me encanta esa pregunta porque, claro, yo llegué a la sierra y entonces yo me vine con una mochila para un mes, que era el tiempo que iba a estar, y me compré un ukelele. En mi vida había tocado cuerdas, en mi vida había tocado unas cuerdas. Y yo Me acuerdo dije, perfecto de eso. Mira, Vero y yo nos conocimos cuando Vero estaba haciendo ese intercambio. Yo estaba en un momento, 6 años, ¿ok? Vero y yo nos conocimos hace 6 años. De hecho, la primera vez que yo viví acá fue en la casa de Vero. Tú te fuiste para España y yo te alquilé a ti tu casa. ujú, Y me acuerdo perfecto, estábamos en Gitana del Mar y tú estabas apenas aprendiendo a tocar el ukelele. Es más, tengo fotos. claro, ¿no? Tengo Entonces, fotos yo, con Vero, con Marianne. exacto, ahí yo En acababa de clase, llegar. tú fuiste a mi clase, tú eres la profesora de la clase de yoga a la que yo llegué en Gitana del Mar. Yo acababa de llegar y yo dije, yo me voy a comprar un ukelele porque tras de que tenía una tusa y me venía como a no hacer nada, que mi mente era como, me voy a ir a no hacer nada. Yo dije, pues con el tiempo libre tengo que aprender a tocar. Y yo me cargaba ese ukelele para aquí, para allá, para todo lado. Lo tocaba, sonaba horrible, pero yo igual lo tocaba y lo tocaba hasta que empezó a sonar bien. Y entonces tu pregunta es, ¿qué aprendí de mí? Y es como cuando le damos espacio a la vida para no estar produciendo y trabajando y generando, porque eso es lo que nos enseñaron, y acumulando, abrimos un espacio para desarrollar unos dones que tenemos adentro. En mi caso, la música, que vino acompañada del canto, y hoy en día soy compositora, cantautora, ¿sabes? Como que en 6 años he ido descubriendo una parte de mí que no hubiera existido si no hubiera dejado de hacer. Y justamente aquí venía una pregunta y es, ¿en qué momento normalizamos una vida que nos deja sin tiempo para vivir? ¿En qué momento eso se convirtió en el gran logro de nuestra vida? Es tener un trabajo estresante, 10, 12 horas pegadas a un computador, sin tiempo para disfrutar la vida, sin poder como amarrados a algo. ¿En qué momento eso se volvió lo normal? O sea, cuando en realidad, cuando yo llegué a que estuve viviendo en tu casa, fue un experimento que yo hice. Ir a lo más. O sea, esto era bien, Yo también, para mí fue igual. o sea, a ver, vamos a explicar dónde descubrimos la vida sencilla, Vero y yo, porque la descubrimos en la misma casa. A mí lo que me pasó fue que yo dije, O sea, pasé de corporate, de tener carteras de marca, las regalé todas, a quiero vivir con lo mínimo. Entonces la casa era una casa de techo de paja que tenía voy a poner yo le una puse cama doble, tenía closet, un closetcito. closetcito, un espejito que tú me dejaste un mensajito divino, dice bienvenida a la vida en el paraíso. Yo me parecía divino. Yo le llevé tapetico al coso. No tenía abanico, yo compré un abanico, ¿ah?
no tenía abanico. Yo le compraba abanico en el pueblo. No, dentro No tenía baño, no tenía baño. caminar entre la selva para ir al baño. No tenía baño, pero sí me parecía bueno, pero tenía como una zonita afuera, como una terracita afuera, y era donde yo como que trabajaba y hacía ejercicio, y también tenía un árbol de aguacate. Tal, y de mangos por Y, todas partes. y entonces uno comía, entonces yo me la pasaba comiendo como que iba caminando, ay, un aguacate. Ay, o sea, yo era como que, wow, mente, no necesitamos tanto para vivir. La misma naturaleza nos lo da todo. O sea, si yo no tuviera hoy ni un peso para comprarme algo de comer, no estaría preocupada, porque si yo me voy a caminar 10 pasos, ahí se está cayendo un aguacate, acá se está cayendo un no sé qué, por allá están regalando yuca porque les sobró yuca y se les va a pudrir porque es que hay tanta exuberancia en la naturaleza, da tanto que no alcanzan ni a venderlo. O sea, Total. se pudre, lo prefieren regalar. Entonces es como que, wow, ahí fue cuando yo me di cuenta Igual, igual. en el mismo En el lugar que mismo tú, lugar. que no necesitamos tanto. Y que digamos después ya llegó un punto en que decía, bueno, no es la manera en que quiero vivir, pero lo experimenté, ¿sabes? Y experimentarlo me despojó de tantas problemáticas que me ponía en la cabeza, de que si no hay esto no puedo, de que si no tengo esto no se va a dar. Y era como tan sencillo vivir en una choza sin paredes, con una cama, pero salir y ver el mejor amanecer de tu vida, ver el mejor atardecer de tu vida, Patio de la casa, una era cascada en la que con- todos... era una piscina natural, una cascada, o sea, con el agua así, dentro de la selva, no, o sea, caminabas hacia arriba y era una vista al mar, wow. En la que todos los días recibes agua pura que te le puedes tomar y que te llena de minerales tu cuerpo. Entonces yo empecé a decir, pero ¿qué es esto? O sea, esta es la vida que yo quiero, la naturaleza es pura sanación. Poderte meter en una cascada todas las mañanas era como, esto es ser millonaria. Yo le decía a mis papás, para mí es ser millonaria, el mejor atardecer todos los días, sentirme muy mal y bajar al mar y como limpiar, esa es la mejor terapia. Vivir en un hotel donde la noche vale 800.000 pesos durante 8 meses. O sea, yo le decía, es que ni trabajando en corporate hubiera podido vivir esa experiencia. Es que en qué momento se volvió normal tener dinero pero no tiempo, tener éxito pero no paz. ¿En qué momento empezamos a negociar estos conceptos? Has respondido todo sin yo preguntarte, o sea, ¿qué cosas dejaste de necesitar? ¿Qué te hace sentir rica hoy? A mí me hace sentir rica levantarme en la mañana y el concierto de pájaros de todos los colores que yo veo acá es como, no puedo, o sea, wow. O sea, National Geographic. ¿Qué cosas gratis te han hecho más feliz que muchas cosas caras? Creo que ya lo dijimos. A mí los Atardecer. mangos, la temporada de mangos para mí es como estar en el cielo. O sea, despertarme y poder hacer jugo de mango todo el día, postre de mango, tener mango congelado y que sea gratis, que caiga del Gratis. árbol y aparte que si no lo cojo se pudre. A mí el aguacate a 1000. No, no, no. Aguacate a 1000. A mí, en verdad, es que no compro 10 porque se me pudren. O sea, me toca ir comprando a poquitos, pero el aguacate a 1000 de la troncal me parece una cosa que yo, la verdad, digo, wow. Y ahorita el backyard de tener en tu patio el mar con los mejores atardeceres de la vida, eso para mí, No. o sea, yo siempre trato de sacarle la hora a ir a ver el atardecer o sea, ¿sabes? Es como un momento de hay que mirar al cielo, hay que parar todo Como ahorita que y cuando mirar ibas al llegando, que cielo. las dos éramos disque, Total, estábamos haciendo un video como, wow, qué wow, lugar. las palmeras gigantes ahí, es como vivir. El otro día hablaba con una amiga y decíamos, es como si viviéramos en una película, ¿no? Total, Y nosotras somos la película. O sea, es como vivir dentro de una película. Esto es de película. O sea, vivir aquí es de película, con sus, obviamente tiene sus retos, como la luz, por ejemplo. Tiene sus retos vivir en un pueblo como estos, pero es que tiene unos regalazos y las personas que llegan y las conexiones que haces y los planes y tanto tiempo libre para experimentar. Por ejemplo, tú fuiste a la música, para mí es el arte, mm, para mí es pintar, es tener tiempo de pintar sin presión, libre. Ya tuve mi primera exposición y todo, para mí eso fue, o sea, wow. total, O total. sea, es como experimentar otro personaje que hay dentro de mí y estoy segura que dentro de ti también. Algo que a mí me ha
me han parecido como súper chocantes cada vez que vuelvo a la ciudad y veo las prioridades tan diferentes, porque cuando tú estás acá 24/7 y con personas como nosotras que estamos en la misma frecuencia y con todos los del pueblo que valoramos el mango que se cae en vez de tener un Porsche o una cartera de marca, y volver a la ciudad y ver que esas prioridades no existen y que la gente no entiende y les parece hippie, raro, loco que uno valore que tenga mangos gratis todos los días. Es como, O que uno valore despertarse con los pajaritos en vez de despertarse a montarse un carro y estar 2 horas en un trancón. O sea, entonces eso también hablábamos. Yo en mi círculo y para mi familia soy hippie, ¿no? ujú. Y pues sí, si eso quiere decir que soy hippie, pues sí, yo soy hippie. Estábamos definiendo que hippie es una persona que le importe la naturaleza, que se quiera conectar con la naturaleza, que ponga el amor por encima de todo, que colabore, que busque estar en comunidad. Que esté conectado con su ser, con su centro, que sea para una persona importante, pues que para uno sea importante su desarrollo personal y compartirlo con el mundo, ser bueno, ser compasivo, vivir desde el amor, o sea, vivir desde el amor hacia todos los seres vivos, como sentirnos que todos somos hermanos, entonces somos hippies. ¿Qué Súper hippie. momento dejó de ser importante? Exacto, o sea, ¿cómo así? O sea, todos tienen que, ¿cómo así? Somos hippies todos. Total. Yo O siento que sea, en el mundo del capitalismo y de la ciudad hay tanta competencia, hay tanto, y nos enseñan a competir. Es que esta marca lo está haciendo mejor, uy, no, que entonces no. hay que hacerlo mejor y hay que hacer que ellos vendan menos y nosotros más. Y es como, ok, O sí, el esa es la mejor carro, o estrategia. la mejor casa, o la más cartera, o puchica, qué cansancio. Acá nosotros podemos andar con la misma mochila meses. O sea, no, Total. mejor dicho, digamos que igual yo no voy a decir que a mí no me gusta eso, no voy a decir que no, y no No, y a estoy, mí también. ajá, y no estoy en contra de eso para nada, pero es como que las prioridades cambian y Exacto, tienes más tiempo para otras cosas porque no estás pensando en eso. Entonces, es como cómo eso te libera. O sea, al liberarte de ese tipo de cosas que nos imponen que son importantes y que nos venden como cosas importantes, ¿cómo te liberas de tiempo para experimentar la vida en otras facetas? exacto. Y como Y otras tienes versiones de uno mismo. otras prioridades que se vuelven más amables y que igual me puedo comprar la cartera Y si yo tengo quiero, 600 mochilas, pero créanme. pero ya no es el moto de mi vida, ¿sabes? El moto de mi vida es otras cosas, es estar bien conmigo, lo que decías, para mí, mi paz, Y es un no negociable, la paz, el vivir lento. A mí no me gusta el afán. exacto. El vivir lento, tranquilo, sin afán, con tiempo. A mí algo que me encanta de las personas que me conocen de mi vida de antes es que me dicen que hasta cambié el tono de voz, hasta cambié la forma en que hablo. Y ahora yo digo, es que yo vivo en una constante meditación, ¿sabes? Como que me lo disfruto, como que camino despacio, como que veo las flores, como que aprovecho la vida que estoy viviendo cada segundo y no voy de afán y no tengo que solucionar y hacer. Y eso no lo extraño para nada. Total. Amo demasiado poder generar paz y calma a las personas. Es por eso que tengo un grupo de meditación donde todas las noches mando una meditación y se ha vuelto una medicina para muchas personas que no saben cómo parar, porque no nos han enseñado eso. Nos enseñaron todo lo contrario, producir, a hacer más, a llegar, si llegas cansado a tu casa y lo único que quieres es acostarte, eres Pues ni súper modo. exitoso. Sí, súper. O llegas cansado, pero tienes que responder 10 emails que te faltaron por responder y si no, no puedes. ¿Cómo así? Total. Entonces, O sea, la paz y la calma y poder ir slow life uff, es como no negociable para mí un slow life. total. Es vivir en un estado de admiración constante, de admiración por lo sencillo, por lo simple, lo que la vida misma te da, por una flor, un pájaro, un atardecer, el color em, de qué sé yo, de una fruta que ves, una flor que nunca había visto. Aquí yo veo un montón de flores que yo nunca había visto antes. O Y algo que sea, todavía me pasa, y lo confieso, es que a veces me siento culpable de
tener una vida tan deliciosa, ¿sabes? Mm. Como que a veces digo, ¿será que yo debería Producir más, producir hacer más? más. ¿Será que estoy dándome mucho relajo? Pero si miro la balanza, todos los días tengo comida en mi mesa, vivo en un lugar maravilloso, tengo cama, techo divinos con vista al mar. Entonces digo, ¿por qué sigue estando en mi mente y en esa angustia de no estar produciendo? Y es un proceso de ir descodificando eso de nuestra mente, irlo transformando en realmente cómo quiero vivir, realmente cuáles son mis prioridades, realmente cómo quiero pasar cada día de mi vida, porque es que nos vamos a morir, eso es lo único seguro. Exacto. Esa fue una de las cosas que a mí, me acuerdo que cuando renuncié a mi trabajo, me fui a México y en la playa de México me contaron que un amigo se murió. Y para mí fue tan fuerte y siento que esa muerte a mí me dijo, es ahora que tengo que vivir y esta decisión es correcta. O sea, yo estaba dudando, ¿no? Como el miedo, ese miedo de salté al vacío y ahora qué hago. Y yo decía, esa muerte a mí me dijo, estás en el camino correcto porque es que si te mueres mañana, hoy estás en una playa en México. Y eso es lo que tú has soñado siempre. Y yo entiendo que hay personas que sueñan con ser gerentes y ese es su sueño y está perfecto. Igual, Cada igual, loco con lo igual, y es suyo. que eso es un sueño también que puede que sí sea tu sueño. Yo soñé con ser CEO de una empresa de moda, fundador, cheddar, todo el cuento, pero también pudo haber sido un sueño que me dijeron que Claro, al que yo tenía que aspirar a tener. Entonces la pregunta ¿es esto en realidad algo que yo en verdad quiero? ¿O es esto algo que como me debería ver? La aprobación externa también, total. social, etcétera. Entonces es como la pregunta que uno se tiene que hacer. Ahora mismo yo soy terapeuta y tengo como un programa de coaching uno a uno donde acompaño a las personas y la mayoría de personas que vienen no están felices con su vida. Y no están, y aunque buscan hacer algo al respecto, el miedo de saltar es tan grande porque la economía, qué dirá mi familia y ahora qué voy a hacer, yo no sé hacer nada más que lo que estudié. Porque no te has dado el permiso de explorarlo. Entonces, eso es por eso la gente se toma un sabático, por eso la gente se toma tiempos largos. Allá en Europa es súper normal pedir años sabáticos, por ejemplo. Allá te los dan, en las empresas los dan, para que las personas se desarrollen, vayan, exploren y vuelvan. Y pues normalmente terminan como saliéndose, pero como tener, darse ese permiso de, bueno, ¿quién soy yo? A mí me gusta hacerme mucho la pregunta como, ¿quién soy yo en un lugar donde nadie me conoce? ¿Quién soy? ¿Quién sale? A ver, muéstrate. Tal, porque ahí cualquier título, cualquier cargo, cualquier apellido, nada importa. Nada. Tú cuando estás al otro lado del mundo, lo único que importa es tu energía, personalidad, tu que vienes a traer a la mesa, ¿no? Claro, tu Como persona, capacidad como ser de ser humano, amable, de de divertirte, de conectar con conectar. personas. Exacto. Eso es lo que te va abriendo puertas en el camino. Exacto, es de la manera como conectas. Por eso me parece que viajar y por eso el viaje que estoy promocionando ahora, que es Descúbrete a través de un mundo nuevo, fue precisamente el viaje que yo hice donde descubrí que tenía que cerrar mi empresa. O sea, tomé la decisión porque ya yo lo venía como marinando, pero donde dije definitivamente estoy preparada, estoy lista, lo voy a hacer. No sé qué voy a hacer, no sé qué se viene después, no sé cómo lo voy a hacer tampoco, pero la decisión está tomada, está clara y yo voy a llegar a Colombia a hacerlo y me hago responsable de las consecuencias y bueno, acá estoy viviendo literalmente la vida de mis sueños con muchos proyectos en mente súper diferentes a lo que yo hubiera pensado que iba a hacer o a lo que me iba a dedicar, mucho menos que me iba a dedicar yo a pintar papel craft todo el día, para nada, pero lo disfruto, me encanta. Algo que me encanta que dices, Tati, es que siento que también nos enseñaron mucho a planear, ¿no? Y entonces si no hay un plan, pues, ¿cómo así que no tienes un plan? ¿Cómo así que no sabes qué vas a hacer en 5 años, ¿no? Y en esos momentos de cambio, no digo que no hay que hacer planes, porque sí hay que hacer planes, pero en esos momentos de cambio, cuando uno está sintiendo que lo que está viviendo ya no vibra, es muy bonito darse la oportunidad de no tener un plan, porque cuando viajas o cuando te abres, se abren puertas a las cuales tú puedes decirle sí, porque no tienes un plan. Exacto. Y es ahí donde la vida te va guiando hacia esa nueva posibilidad de vivir diferente.
exacto. Y vivir diferente y vivir en el disfrute. O sea, vivir disfrutando. A mí crear viajes e irme con un grupo a disfrutar de otros países me parece el planazo de mi vida. O Total, sea, no es un trabajo, no se siente pesado, se siente como qué delicia explorar, qué delicia compartir, qué delicia conocer gente nueva, qué delicia ver cómo me ven los otros y yo cómo los veo a ellos y el intercambio que puede haber. Entonces yo sí creo que estamos en un momento, y también lo hablábamos, era un momento donde nosotras de pronto lo hicimos hace un tiempo, pero ahora mismo es como la historia de que no, de que todo me vine a tal, eso es el pan de cada día. O sea, cada vez más creo que la gente está como dándose cuenta que no, hay otras maneras de vivir la vida, no solamente es ese peso, esa dificultad, es difícil, hay que trabajar duro, ¿no? Porque trabajar duro es bien visto. Ese dicho de Uribe, trabajar, trabajar y trabajar, es como, calmémonos, un momentico. total. Justo ahorita me estoy O leyendo sea, un libro del arte y la ciencia de no hacer nada, amo el no hacer nada. porque me cuesta un montón. Yo estudié administración de empresas, todo el tiempo vengo de una familia que es empresaria, entonces todo el tiempo hay que hacer y no hacer nada, nuevamente, me llena un poco de culpa de por qué no estoy haciendo nada. Y he visto que es tan importante dejar que esa parte del cerebro que se activa cuando no hacemos nada esté viva para que se genere creatividad. Total. Las mejores obras de arte, los mejores descubrimientos científicos han pasado cuando la persona está tirada en la cama mirando el techo, literal, Sí, y se da cuenta y ve lo que no está viendo por estar multitaskeando. total. Y entonces multitaskear se volvió wow, pero en realidad atrofia el cerebro, atrofia nuestra capacidad de enfoque, de concentración. Y entonces ahora todo el mundo tiene trastorno de ansiedad y de tal porque hay tanto que resolver, tantas cosas que entender que no nos da, que no Sí. nos da. Eso también, por eso, digamos, todo el tema de los retiros, los viajes, de todos estos espacios se ha vuelto como muy popular, cada vez más popular y cada vez más las personas están buscando estos espacios de retiro. Y la palabra retiro viene de retirarse de la vida de tu constante, de tu vida constante, de tu día a día, y retirarse a darse el permiso de no hacer nada o de sentirse guiado por otro, que no tiene que levantarse a ni idea, no sé qué vamos a hacer hoy. Total. Cuando yo llegué a la sierra, estábamos todavía en pandemia y empezamos a hacer retiros. En esa época no habían tantos retiros. Y era como conexión con la naturaleza, conexión con tu pareja, ¿no? Como esa necesidad de recordarnos como humanos que más, porque como veníamos de ese encierro, como era un nuevo comienzo, ¿no? Sí. Después de que nos encerraron, entonces ahora qué va a ser importante. Y éramos promocionando esa idea de reconectar con un árbol, con la naturaleza, con tu pareja, con los indígenas, con todo Ay, lo que tenemos que aprender, que no es solo hacer, hacer, trabajar, trabajar, producir, producir, sino que existe un mundo mucho más amplio que conecta mucho más amablemente con nuestro organismo y con nuestra forma de vivir. Y nos damos cuenta que también el hacer, hacer, trabajar, trabajar lleva a la gente a una individualidad que está generando demasiada depresión. Y mucha soledad, nosotros, mucha exacto. soledad. Y nosotros como humanos, como mamíferos, necesitamos comunidad, necesitamos abrazos, necesitamos arrunche, necesitamos que nos digan, estás hermosa, porque nos hace bien. Y en los retiros pasaban unas cosas maravillosas. Al final de los retiros la gente lloraba de amor, abrazos increíbles, la gente volvía recargada a su casa porque simplemente compartió con humanos sin hablar de cómo producir. Ve la esperanza. Exacto, mostrándose como seres humanos que son, siendo aceptados con sus rarezas, sin que alguien le esté diciendo no eres suficiente, no eres suficiente para este cargo, no pasaste, lo hiciste mal, es tu culpa, sino como La sé tú, presión, la productividad de las entregas, medirte si eres las bueno o KPIs no, que hablábamos hoy. cómo están tus KPIs. Total. Y es como, ¿qué pasa si empezamos y cuando tú creaste Mujer al Revés me encantó porque yo vivo parada de cabeza. Yo también tenía en el poder de sanar, era una mujer parada de cabeza. Y es como,
hacer las cosas diferente. Hacer las cosas diferente te conecta con tu autenticidad, Sí, romper el molde. te permite ver realmente quién eres tú, qué te gusta hacer, a qué viniste, porque cada persona vino a expresar algo, a compartir algo al mundo que es importante. Cada quien tiene algo muy importante que entregar, pero nos volvieron peones, peones, hay que Fichitas, trabajar, fichas, fichas. todos vestidos igual, todos haciendo lo Desde el mismo. colegio, del colegio nos visten igual, quitan la individualidad. Por ejemplo, en mi colegio yo no podía tener el pelo pintado, no lo podía tener. Por ejemplo, yo llegar mi pelo así, no, yo no creo que a mí me hubieran dejado. No creo. O sea, no. No podías llevar las uñas pintadas, tenías que usar el uniforme hasta que bajo de la rodilla, los mismos zapatos, todo igual, 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 igual. ¿En qué momento un niño se encuentra en la niñez, no? Y eso es normal, y Eso es lo eso es normal. normal. Eso es Y como normal. es normal, y Y como lo dicen que porque es hay que disciplina, hacerlo, lo que se está cultivando, la disciplina. y como dicen que hay que hacerlo, pues lo aceptamos y todos nos quedamos callados y lo hacemos. Pero y el que lo hace diferente está loco. Claro. Cuando empecé a hacer los retiros, habían unas actividades que, por ejemplo, era ponerse como yo qué pienso de ti y te escribía en tu espalda, ¿no? Y al final de la actividad tú veías. Y a mí me salía loca, loca, loca. Y yo decía, no La quiero gente que te me... escribía loca. Y yo decía, no quiero que la gente me diga eso. Hasta que un día dije, pero es que si los locos son los que cambian el mundo, si los locos son los que hacen que el mundo y la sociedad se transforme. Entonces dije, bueno, voy a Sí. aceptar ser la loca. Ser la diferente. Y ese es el cuestionamiento y cómo comenzó el podcast, ¿no? ¿Qué pasaría? Y eso me empezó a cuestionar mucho en nuestro hogar en común que tuvimos, donde descubrimos la vida sencilla. Y era mucho como que, ¿qué pasaría si lo hago al revés? ¿Qué pasaría si me voy a este lugar sin nada, sin carteras, nadie sabe quién soy yo, de qué colegio salí, nada? ¿Qué pasaría? O sea, como que veamos qué pasa. Y ahí, wow, ahí se me de posibilidades y me di cuenta de muchas maneras de vivir la vida y me di cuenta que en verdad yo no era valiosa por lo que hacía, yo no era valiosa por lo que tenía, ni de dónde venía, ni si yo tenía buen apellido o no buen apellido, o de qué colegio o nada. Y lo valioso era quién era yo, en mi Total. esencia. Y bueno, yo ya después de 6 años de estar viviendo aquí en la sierra, haber pasado Aquí eres la normal. por la por las buenas, por las malas, porque como tú dices, no es sencillo, y así como en la ciudad tienes tráfico, acá tienes insectos, y cosas que en cada lugar y que uno pone la balanza y dice que está mejor para ti o no. Ahora tengo un proyecto que se llama El Poder de Sentir. Antes se llamaba El Poder de Sanar porque siento que yo misma estaba en un proceso de poder aceptar este cambio y decir, estoy loca o soy diferente y amo eso. Y ahora estoy más conectada con la intención de que volvamos a disfrutar, porque Me encanta. vinimos a vivir, a Gozar. gozar, a pasarla bueno, y reírnos, a enfocarnos en lo que nos hace bien, en vez de estar metidos en una burbuja de estrés, de miedo, de ansiedad, de angustia, que donde ponemos la atención es donde, hacia dónde vamos, y nos han enseñado a tener miedo. Nos meten películas de terror todo el día en televisión. Total. Entonces, si nos conectamos con lo placentero que es comerte una piña, con lo placentero que es ver un atardecer, con lo placentero que es abrazar a tu mamá y lo bonito, Disfrutas, que es que disfrutas más de la vida, exacto. de lo Y es ahí cuando empiezan a surgir esos dones y esas virtudes que cada uno tiene en su autenticidad y que vino a compartir al mundo. Tu canto, tu arte, tu forma de conectar, tu forma de vestirte que inspire a otros, como sea que sea. Pero lo bonito es como que la vida se pueda sentir en cada instante y dejemos el automático, porque ya los robots van a ser los automáticos. sí, Nosotros total, tenemos que volver a conectar con nuestra esencia, total. con nuestro sentimiento. Total. Y yo creo que tienes absolutamente toda la razón. También comparto contigo que nosotros venimos fue a experimentar la vida humana desde el gozo. Yo no sé en qué momento pasó todo esto y se volvió un estrés constante. Nosotros no venimos a eso. Em, y tengo otra pregunta para ti. Estoy lista. ¿Estás lista? Pero habíamos quedado en hablar del tema también como de pareja, ¿no? Y hablando un poco como del plan que teníamos que seguir, porque el plan que había que seguir, nosotras estamos bien quedadas, tú y yo te cuento. ¡Nos dejó el tren! Nos dejó el tren, nos dejó el tren.
nos dejó el tren, pero nos montamos en la sierra, que es diferente. Pero lo que quiero decir es como que con respecto a ese plan, ¿cómo te sientes? A eso que nos impusieron a las mujeres que teníamos que lograr. Siento que es algo que justamente ahora estoy trabajando. Acabo de terminar con mi pareja, con una persona que amo y adoro y que me ofreció la vida que todo el mundo sueña. Y algo dentro de mí volvió a empezar a gritar como hace 7 años con mi trabajo. Y algo dentro de mí me decía, sí, y lo amo, pero realmente mi camino sigue siendo el goce, disfrutar, acompañar a otras personas y hacerlo a mi manera, ¿no? Mi familia, todos mis hermanos están casados con hijos y yo siempre me he sentido como, El yo por qué, outsider. sí, Yo yo también por me qué no siento puedo rarísima. cumplir y yo por qué no puedo lograrlo. Y ahora es como me encantó porque tuve una conversación con mi mamá y ella me dijo, tú viniste a servir, tú viniste a ofrecer de otra manera tu vida. Y eso fue tan lindo porque me quitó como ese peso de es que tengo que cumplir con casarme y tener hijos, ¿no? Mm. Creo que cada vez hay más personas que se piensan 2 veces en tener hijos o no. Y que es tan bonito poder tener hijos desde un lugar de quiero tener hijos y no tener hijos desde un lugar de no quiero tener hijos y está perfectamente bien. Y también creo que pasa, o por lo menos es lo que yo he venido trabajando todo este tiempo, porque de alguna manera yo sí me he sentido como que, como si eso es algo que faltara en mi vida para completarse, pero también Otro entiendo éxito no otro éxito no cumplido. cumplido o no dentro del esquema que teníamos que seguir. Y para mí, y lo que he venido trabajando últimamente es en deshacer la expectativa de que el único camino para poder ser feliz es estando en pareja y teniendo hijos, o estando en pareja, dejémoslo ya sin hijos, estando en pareja. Total, Como que no quiero más vivir aferrada a una expectativa que está absolutamente fuera de mi control y que no me hace menos valiosa o más valiosa. exacto. O no me hace que tenga un problema, porque es que dicen, si ella tiene esa edad y no está casada, tiene un problema, ¿no? Pues Eso, eso fue lo algo que yo está raro ahí. exacto. Y es como, no hay nada raro, simplemente mis prioridades con respecto a mi vida profesional cambiaron, son diferentes y Y yo prefiero mantener mi paz, mi autenticidad, sentirme completa, porque si de alguna manera mi convivencia con mi pareja o las metas no están alineadas, hay personas que se quedan ahí eternamente porque el matrimonio es para siempre. porque es para hay que aguantar. Y yo creo que no hay nada más bonito que esos momentos de soltería, porque tú te encuentras con amigas, Wow, sí. con personas que con las que puedes conectar desde otro lugar y que no necesariamente un hombre y una mujer no pueden ser amigos, tienen que ser pareja o tiene que haber algo. Te dejas nutrir por tantos seres, de tantas maneras, que realmente casarse con una persona y vivir con una persona en una casa por siempre, para mí está cada vez siendo una realidad muy difícil. Yo siempre he dicho que he querido vivir en comunidad, ahora mismo estoy viviendo con 3 amigos y no te digo que es fácil porque como con todas las personas tienes que lidiar con las personalidades y todo, pero me parece tan nutritivo poder estar con una amiga, sentarme a tener una conversación, después con el otro, tener otra conversación y darme cuenta que el amor está expresado de diferentes maneras, no solo el amor que te nutre y que te hace feliz es el amor de pareja, que es súper Exacto. válido, pero el Que es de amor de válido, amigas, delicioso, divino, nos lo soñamos, lo quisiéramos que tener en nuestras vidas, claro que sí, pero que no se vuelva que porque no lo tenemos, entonces no estamos completas. Y yo no sé si te pasaba, pero a mí me pasaba full, como que yo misma me rompía el corazón porque estaba aferrada a una expectativa que hasta el momento no ha llegado la persona y pues entonces me estaba perdiendo de esas conexiones, del disfrute de esas conexiones, del disfrute de el tiempo que tengo libre para conocer a otras personas, del disfrute que tengo libre para conocerme a mí misma, del disfrute de muchas otras cosas por estar aferrada, por sentirme triste porque esa persona no llega. total. Yo duré 6 años soltera, como voluntariamente, o sea, como que yo no quería tener ninguna relación seria con nadie, porque en esos 6 años me dediqué a hacer retiros de oscuridad, retiros de vipassana,
Me dediqué a meterme dentro de mí Me hasta la encanta, me última encanta. médula y gozarme eso. Y decir, me hago cargo de mí. Y la gente me decía, estás loca, te metes a un lugar de oscuridad. Y para mí era como, qué delicia, apagar el mundo y entregarme a mi ser, ¿no? Y que muchas veces en pareja no lo puedes hacer. Claro. Más difícil, pues se puede, pero más difícil. También creo que antes buscábamos mucho una pareja como desde una herida o para llenar un vacío o para sentirnos completas. Y ahora yo sé que estamos tú y yo en la misma página y es que si llega a llegar una pareja, ya no es desde un lugar como de vacío o como de lo necesito, sino de un lugar como que sí, te escojo, como que contigo si quiero. Y que yo estoy segura que muchas de las personas que nos están oyendo lo han hecho desde ese lugar, pero también estoy segura que hay una sociedad que genera mucha presión Mucha, sobre las mujeres y los mucha. hombres que no, Casarse es un hito en la vida de una exacto, mujer costeña, no te puedo ni explicar. y que sería nuevamente muy bonito hacernos la misma pregunta con la que empezó el podcast. ¿Esta persona con la que estoy o esta forma en que me estoy relacionando es la que quiero o es la que me enseñaron? Exacto. ¿No? Y si no es la que quieres y lo estás haciendo porque te lo enseñaron, nuevamente, hay miles de maneras de saltar. Y yo salté hace poquito porque no era que no quisiera, sino que algo dentro de mí necesitaba todavía conocerse más a mí, a sí misma. Y me prioricé por encima de cumplir el sueño o el parámetro que pide la sociedad. Y dije, si nos volvemos a encontrar, hermoso, pero ahora vuelvo a enfocarme en mí. Y es una decisión muy valiente y muy difícil porque vuelve y es un salto al vacío, ¿no? Que crea mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha De lumbar. confrontación, dolores de lumbar, eh, dolorcitos varios, pero solo son de la edad, sino de las decisiones que tomamos. Y nuevamente es como, pero si lo querías, ¿por qué lo dejaste? Y es como, porque quiero volver a estar conmigo, porque quiero priorizarme. Y sí, puede parecer loco, puede parecer diferente, pero también está bien, Sí, también nada está está bien, mal. exacto. Nada está mal, o sea, nada está mal, las cosas simplemente son decisiones de lo que uno está sintiendo y es muy valiente escucharlas y seguirlas, porque a veces uno no las sigue por miedo a, Y esa pregunta, ese siempre que hay una decisión por tomar es, ¿lo estoy haciendo desde el amor o desde el miedo? ¿No? Como, sí, ¿desde dónde lo estoy haciendo? exacto, como que ¿Desde qué lugar? sigo en ese lugar porque tengo miedo de salir o porque realmente amo estar ahí, Exacto, ¿no? exacto, totalmente de acuerdo. Pero, em, ¿qué le dirías a una persona que siente que la vida que tiene ya no le queda? Pues le diría que sea valiente, que saltar es lo más increíble del mundo, que lo pruebes de un paracaídas para que vea lo poderoso que se siente, la adrenalina de vivir la vida que quieres, porque cuando uno salta, se expone a todo y exponerse a todo, la mayoría de veces trae muchas sorpresas positivas, abre muchas puertas increíbles. Justo hoy pensaba, hace 10 años nunca me imaginaría estar viviendo esta vida que estoy viviendo. Y me agradezco a mí, yo de hace 7 años que renunció a su trabajo, que saltó, porque hoy mis días son incomparables. O sea, yo amo la vida que tengo hoy. Y aunque a veces me comparo por unos instantes y digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido en ese camino? Vuelvo a decir, es que donde estoy es increíble. Entonces yo le diría, da Confía. mucho miedo, muchísimo, Sí, es horrible, muchísimo, es es incómodo, oscuro, es oscuro. confrontador, da pánico escénico, te levantas a las 7 de la mañana como, fuck, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que lo que yo estoy haciendo sí es correcto? No, pero yo le diría que confiara. Total, cuando hay fe y cuando uno se da cuenta que la vida es un juego y que vinimos a jugar porque nos vamos a morir, pues juguemos mientras tanto a ser el personaje maravilloso que queremos hacer, Total, no a quedarnos, porque muchas veces estar donde no quieres estar, te lleva a pensar que te quieres morir. Y eso es no saber vivir la vida, no estar aprovechándola, no estar sintiéndola. total. ¿Y qué ha sido lo más hermoso de hacer las cosas al revés?
de todo esto que está acá. Total, vivir libre. Creo que la palabra Ser libre. libertad para mí es, y libertad en el sentido de poderme expresar como quiero. Un martes en la mañana irme a la montaña, bajar, estar con mis amigas sin sentir culpa. Estar un martes pintando todo el día con tus amigas, mezclando música. A mí ese momento para mí de esta semana que tuve acá en la casa fue, yo de verdad que lo veía, estaba grabando un video y lo veía desde afuera y yo decía, yo no puedo creer que esta sea mi vida ahora. Y nuevamente, la vida se hizo, o sea, nosotros estamos vivos para experimentar, para sentir, no para producir y generar y tener, Para gozárnosla, para gozar. Entonces, si no se está sintiendo bien, haz que se sienta bien, porque lo puedes hacer. 100%. Bueno, yo creo que no estamos locas por querer hacer algo diferente. Tampoco creo que nadie esté tarde para dar ese salto de vacío, ese salto de confianza, ese salto de fe. Y es como el momento de sentarte a escucharte. Vero, gracias. Y si necesitas compañía, aquí estamos. Nosotras nos Exacto, dedicamos a acompañar a las personas a hacer esos saltos. exacto. Entonces, no estás sola, no estás solo. Y esos saltos, te lo juro, que traen una increíble recompensa. Pero si te quieren seguir, ¿a dónde te siguen? El poder de sentir en Instagram. Y también ahora soy cantante como Lavero en Spotify. Yo se los dejo en comentarios para que te sigan. Yo creo que con esto cerramos este maravilloso capítulo. Espero que sea de inspiración para todos los que nos estén escuchando, para que vivan la vida de sus sueños. Gracias por invitarme. Ha sido increíble poder, me genera como muchas mariposas en el estómago poder volver a acordarme de la adrenalina que da ir tras tus sueños en la vida y romper los parámetros que te han enseñado para poder conectar con tu verdadero sentir. Gracias por compartir, Vero. Yo sé que va a ser muy inspirador para muchos. Gracias. Gracias. ¡Mua! Amor. Chao, chao.